Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Miércoles 28 de enero 2026, informa la Fiscalía General de la República que el descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca fue causado por exceso de velocidad. Adelanta que ya se ejerció acción penal contra los operadores por homicidio y lesiones culposas. Avala la Corte multa para Grupo Salinas por 67 millones de pesos. Es adicional a los 51 mil millones que ya debe. La sanción se impuso por reportar en 2012 pérdidas mayores a las que registró en realidad. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum compra histórica de equipo médico de alta tecnología para el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. Se destinarán además 45 mil millones de pesos para la construcción de 24 hospitales este mismo 2026. Siguen los casos de sarampión en nuestro país. Hasta el último corte se reportaron más de 7,600. Jalisco, la entidad con más contagios. Nevadas en Estados Unidos cobran la vida de al menos 30 personas. Más de 19,000 vuelos han sido cancelados. Inauguran la Liga Mexicana de Voleibol Femenil por primera vez en la historia de nuestro país. Este deporte cuenta con una liga profesional. Muy buenos días, les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este miércoles 28 de enero. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás? Soy Angélica Rivera, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo están en radio? 95.7 de FM es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. También disponibles en todas nuestras redes sociales, las puede ver usted en la pantalla. También siga particularmente nuestra transmisión totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. El código QR que está apareciendo en este momento en la pantalla es para que lo puedan escanear, les lleva directamente a nuestra página con más información y siempre recibimos con mucho gusto sus comentarios y opiniones y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Arrancamos con esta información que tiene que ver con la Fiscalía General de la República y es que reveló que el exceso de velocidad fue la causa del descarrilamiento del tren interoceánico que ocurrió el pasado 28 de diciembre allá en Oaxaca y que desafortunadamente dejó un saldo de 14 personas fallecidas. El exceso de velocidad fue la causa del descarrilamiento del tren interoceánico ocurrido en Oaxaca el pasado 28 de diciembre, en el que murieron 14 personas y más de 100 resultaron heridas, concluyó la Fiscalía General de la República. El tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora, lo que implica que transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado. Asimismo, llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora, es decir, circulaba 15 kilómetros arriba del límite permitido. Al presentar el informe inicial de las investigaciones y luego de la revisión de la caja negra, la fiscal general Ernestina Godoy anunció además el inicio de la acción penal contra los operadores del tren. A la luz de los hechos, esta fiscalía determinó ejercer acción penal. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y nuestros ministerios públicos llevan a cabo diversas diligencias y acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Enfatizó que en las diligencias no se encontraron fallas estructurales en la máquina, vagones, rieles o durmientes. Derivado de ellos, no se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren según lo establecido en la normatividad correspondiente. Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico.
También destacó la coordinación interinstitucional para garantizar la reparación del daño a las víctimas. Dicho grupo lleva a cabo la integración de los expedientes clínicos del total de las víctimas con el objeto de estar en condiciones de contar con los dictámenes periciales correspondientes para la clasificación legal de las lesiones, todo con la finalidad de obtener la reparación integral del daño. Ernestina Godoy afirmó que continúan las investigaciones y el levantamiento de pruebas e indicios para llegar al fondo de las causas. 11 Noticias, Salvador Martínez. Bueno, y elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Felipe de Jesús D., el maquinista que conducía el tren interoceánico el día del accidente. Y es que de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto tuvo lugar en el municipio de Palenque, Chiapas, específicamente en la colonia Pacalná. Las personas que resultaron heridas durante este descarrilamiento del tren interoceánico continúan recibiendo atención médica y acompañamiento de las autoridades. Les contamos más. Para las víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico, solo habrá justicia si la reparación incluye un proyecto de primera respuesta para sucesos como el de diciembre de 2025. Habló con 11 Noticias unos días después de ser dada de alta. También sé que hay un dictamen que debe de haber, que es un proceso largo, que no se quede en el olvido. Ella y su novio Jorge Alberto, ambos originarios de la Ciudad de México, viajaban el pasado 28 de diciembre para vacaciones. Eran los asientos 35 y 36. Estamos muy emocionados. La verdad sí está emoción del tren, estación bonita, la novedad. En concordancia con lo que la FGR asesoró sobre el exceso de velocidad del tren, recuerda que la pareja revisó el avance de sus viajes instantes antes del descarrilamiento. Mi pareja me oye, ¿cuánto hemos avanzado? Desde la estación de Google Maps de la estación de Salina Cruz a donde estábamos habíamos avanzado en una hora unos 56 kilómetros, o sea, éramos como 60 kilómetros por hora. No sé si es mucho, no sé si es poco para el tren, para las curvas. Solo recuerdo ese Desde ese día y hasta hoy, ambos han vivido en el hospital. Hospital IMSS de Salina Cruz. Igual yo no soy derechohabiente, pero me trasladaron y me recibieron ahí y me dijeron que justo era por indicación presidencial, ¿no? Que se hicieran todos los exámenes para todos. Hasta el día de hoy, Jorge Alberto continúa recibiendo atención hospitalaria en la Ciudad de México. Con información de Luisa Cantú, 11 Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un desglose a fondo de los ingresos y lujos que se daban los anteriores ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Así eran las cosas, vamos a ver. Reparación de refrigeradores con dinero público. Personas para hacer mandados, pagar cuentas personales, transportar a amigos, conseguir boletos VIP, reservaciones en restaurantes y objetos de celebridades, o asignar personal para el cuidado de menores de edad. Así se daban la gran vida los antiguos ministros de la Suprema Corte. Mientras millones de mexicanos contaban los pesos para llegar a fin de mes, ellos disfrutaban de una corte con servicio all inclusive, todo incluido. Durante años, las y los antiguos integrantes del máximo tribunal del país convirtieron el erario en su caja chica. Hasta 2023, antes de la reforma al Poder Judicial, cada ministro y ministra se embolsaba casi 207,000 pesos netos al mes. Al año, casi 2,5 millones de pesos. Hoy en el Universal también sale que gastaron no sé cuánto en togas, pero no decían nada antes de lo que ganaba cada ministro y cada ministra, ¿verdad? Pero el festín se acabó, aunque el salario era lo de menos, porque además tenían 59 apoyos especiales, hoy ya cancelados, que parecen sacados de una película de millonarios. Usaban el dinero público para hacer el súper, dar mantenimiento a elevadores en sus casas, solicitar pipas de agua y apartar lugares en estadios de béisbol y fútbol, así como traslado urgente de objetos personales olvidados en sus hogares. También tendían quien les reservara mesa en restaurantes de lujo, les consiguiera autógrafos de famosos, preventa exclusiva de conciertos y lugares preferentes. Servicio de Ocesa y Ticketmaster.
O sea, ellos sí podrían haber ido a BTS. Un verdadero club de privilegios. Y todavía hay más. Cada ministro contaba con prestaciones de lujo. Seguro de gastos médicos mayores de casi 37,000 pesos al mes. Seguro de separación individualizado de más de $500,000 de pesos cada mes. Estímulo por antigüedad de más de 41,000 pesos y pago por riesgo de casi 640,000 pesos mensuales. Pero espere, la lista todavía no termina. Casi 2 millones de pesos en medicinas complementarias solo en 2023. Más de 5 millones de pesos en apoyo de alimentos. Más de 2 millones en becas y gastos en libros. Todo pagado por usted. En el área de atención a ministras y ministros se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían. Sí se acabaron los privilegios en la nueva corte. Aún quedan 90 apoyos bajo revisión, pero por lo pronto el servicio de millonarios se terminó. Hoy, los refrigeradores, los boletos VIP, los mandados de lujo y el club exclusivo de la corte ya no van. 11 Noticias. Eso en relación a la anterior corte, pero la nueva Suprema Corte de Justicia, mire, avaló una nueva multa contra empresas de Ricardo Salinas Pliego. Es por 67 millones de pesos contra Nueva Electra del Milenio. Esto por reportar en 2012 pérdidas mayores a las que registró en realidad. Esta cantidad se suma a los 51,000 millones de pesos en créditos fiscales que adeuda Ricardo Salinas Pliego al SAT, los cuales quedaron firmes tras la negativa de la Corte en noviembre del año pasado de amparar al empresario. ¿Cómo va la situación con las heladas en el norte del país? Armando Gama, te saludamos nuevamente desde Chihuahua en vivo esta mañana. Luisa, estamos... ¿Qué tal? Buenos días. Adelante, Armando, con tu reporte. Así es, Guadalupe, Angélica, amigos de 11 Noticias, muy buenos días. En efecto, pues seguimos acá en el estado de Chihuahua, justamente reportando pues este clima extremo que se ha registrado en los últimos días. Ahora mismo nos encontramos en el municipio de Krill, justo en la Sierra Tarahumara. Y bueno, pues este municipio, a diferencia de otros que también han resultado afectados por las nevadas y las temperaturas de alrededor de menos 10 grados centímetros. Bueno, pues este municipio ha sabido aprovechar justamente las nevadas porque esta es su mejor temporada del año para recibir a los turistas. Ahora mismo nos encontramos en la estación del tren El Express aquí justo en el municipio de Krill, en donde pues miles de turistas descienden en este lugar justamente para conocer las maravillas naturales que ofrece este municipio y esta región en general. Hay otros municipios también como el municipio de Huachochi, contiguo justamente al municipio de Krill, que también aprovecha las nevadas y los climas muy bajos, el frío extremo también, pero justamente pues para impulsar la producción agrícola. Ahí conocimos el caso de una sembradora que es beneficiaria del programa Sembrando Vida, y bueno, la nieve, la caída de nieve y las bajas temperaturas pues benefician sus cultivos. Vamos a ver la siguiente pieza que hemos preparado. Las nevadas en Chihuahua no solo traen afectaciones, también alimentan la tierra que nutre los árboles frutales. En Huachochi, en lo alto de la Sierra Tarahumara, productores agrícolas abrazan las nevadas y el clima frío. Ahora en la nevada me ayudó a que se remojaran los árboles y la parcela para empezar a barrochar, preparar la tierra. Pues esta nevada reciente pues es buena. ¿Por qué? Pues porque hay humedad y aparte de la humedad pues también ayuda, como dicen los sembradores, a matar alguna plaga, ¿no? Rosa es beneficiaria del programa Sembrando Vida y reconoce que la nieve es benéfica para su plantación de árboles de manzana, durazno, ciruela y chabacán. Yo me siento orgullosa de tener árboles frutales en mi parcela y lo que siembro. Desde hace 3 años los intercala con la siembra tradicional. La producción de maíz, maíces criollos, frijol, papa, haba, algunos otros cultivos, pero todo es de temporal, ¿sí?
Lo innovador aquí sería el establecimiento de lo que son los frutales. Tras la reciente nevada comenzó la temporada de poda e injertos y luego a esperar los resultados en unos meses. De hecho, Rosa ya probó algunas frutas que produce. Ella ya cosechó su papa, su maíz, su haba, su calabaza. El año pasado tuvo mucha calabaza. El año pasado también ya vimos algunos árboles que ya dieron sus duraznitos. No, sí están buenos. Sí estaban buenos, digo. Las nevadas y el clima frío durante más de la mitad del año en Huachochi también son benéficos para las parcelas donde crecen los árboles maderables que apoya Sembrando Vida para combatir la tala ilegal y reforestar las zonas. El programa apoya a 3,000 sembradores y sembradoras como Rosa, con 6,450 pesos mensuales. Es un programa que viene precisamente a atacar algo de lo que es la pobreza, ¿verdad? En las familias, en productores rurales. No se regala el dinero, no se está mal aprovechando, ¿sí? Desde Chihuahua, con imágenes de Luis Virgilio Maza, 11 Noticias, Armando Gama. En efecto, pues el turismo y pues la producción de pues ciertos frutos que se dan en esta zona fría de la Sierra Tarahumara son el rostro amable, digámoslo así, la situación positiva que le ve la población a estas nevadas y a este clima extremo que sigue todavía aquí en esta zona de la entidad de Chihuahua. Justamente, bueno, hoy amanecimos aquí en Krill a -1 grado centígrado y bueno, pues durante la noche en otras regiones de esta Sierra Tarahumara se han registrado incluso también temperaturas menores a -7 grados centígrados. El frío va a continuar todavía. A Angélica Guadalupe, la recomendación de Protección Civil justamente es también a extremar precauciones, a abrigarse, a no salir a la calle si no se tiene nada que hacer, justamente también pues tomar precauciones dentro de sus hogares. Guadalupe, Angélica, amigos de 11 Noticias, la información al momento. Muy buenos días. Armando, preguntarte por el tema de las clases, ¿qué ha pasado? ¿Se han restablecido? Y bueno, ya nos contarás también cómo va la situación. Ahí en el caso de Krill, dices, el turismo es el que está ahora impulsando la actividad económica, que por el lado de las nevadas, digamos, se cierra un poco o se restringe. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Armando? Sí, efectivamente, las clases se están restableciendo poco a poco, están retomando la normalidad. La Secretaría de Educación Estatal ha anunciado que ya hoy hay posibilidades para que todos los estudiantes reanuden actividades en prácticamente toda la entidad. Sin embargo, sí recomienda también tomar precauciones. Y bueno, respecto al turismo, efectivamente, este municipio, pueblo mágico de Krill, recibe alrededor de 300,000 personas al año como turistas, visitantes, y esta temporada invernal justamente pues es la más alta. La gente de todo nuestro país, incluso desde el extranjero, aprovechan para venir a visitar, por ejemplo, las Barrancas del Cobre, otras zonas arqueológicas, también el museo, muy importante, el Museo de la Cultura Tarahumara, que se encuentra a un costado, desde donde transmitimos muchos atractivos turísticos, los que ofrece este sitio, este municipio, Krill, aquí en el estado de Chihuahua. Estamos justamente a más de 2,400 metros sobre el nivel del mar, así que pues también abrigarse bastante porque el frío continúa. Continúa. Desde aquí un cálido abrazo para ti y el equipo del 11. Armando, gracias y buenos días. Muy buenos días, seguimos al pendiente. Agradecer, por supuesto, en las imágenes a nuestro compañero camarógrafo Luis Virgilio Maza. Regresamos con ustedes. Saludos al equipo, seguimos. En la Ciudad de México, una temperatura de 9 grados centígrados y les compartimos las condiciones meteorológicas en el resto del país. Para este 28 de enero, aunque la masa de aire ártico que impulsó al Frente Frío número 30 comienza a modificar sus características, no baje la guardia. El ambiente gélido persistirá durante esta mañana. Se esperan heladas severas con temperaturas de entre -10 y -5 grados en las sierras de Chihuahua y Durango.
Y en la Mesa del Norte y la Mesa Central, el termómetro oscilará entre los 0 y 5 grados, afectando incluso a la Ciudad de México. Tome precaución al conducir, pues la carpeta asfáltica podría congelarse. En el oriente y sureste, un canal de baja presión provocará lluvias intensas. Los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco esperan precipitaciones fuertes que podrían elevar niveles de ríos y causar encharcamientos o deslaves. A quienes nos sintonizan desde Guerrero, mucha precaución por el ingreso de humedad del Pacífico, pues traerá descargas eléctricas. El viento sigue siendo factor crítico en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. La velocidad de los vientos será de hasta 90 kilómetros por hora, con un oleaje de hasta 4 metros de altura en las carreteras. Los bancos de niebla reducirán la visibilidad, así que extreme precauciones al conducir. El contraste lo tenemos en las costas del Pacífico. Jalisco, Michoacán y Guerrero alcanzarán máximas de hasta 40 grados. Si se encuentra en exteriores, mantenga óptimos niveles de hidratación. Finalmente, mucha atención en el norte y noreste del país. Un nuevo frente frío entrará este jueves y nuevamente las condiciones meteorológicas cambiarán. Aquí les seguiremos informando de su trayectoria. 11 Noticias. Momento de hacer un corte. Regresamos. A las 6:30 en la hora del centro, avisos útiles antes de salir de casa. Miren, trabaja el cablebús para restablecer la operación en breve de la línea 1. De momento opera de manera provisional de Chapultepec a La Pastora y Antena Tlaxpexco, mientras que La Pastora Indios Verdes recibe apoyos de unidades del servicio RTP. Todavía está cerrada la circulación en República de Cuba desde Allende hasta Eje Central. Alternativas, José María Sazaguita, Cuba. Anticipe también su salida porque hay avance lento sobre Insurgentes desde Río de los Remedios hasta Avenida Acueducto. Elementos de las Fuerzas Armadas que atenten contra la seguridad nacional y la protección del Estado, así como quienes transgredan la cadena de mando, deben ser juzgados exclusivamente por el fuero militar. Esto es lo que determinó la Suprema Corte de Justicia, que resolvió que si no se acreditan estas conductas, los asuntos que involucren a elementos castrenses deben ser conocidos por la jurisdicción penal civil. La Corte fijó la competencia del fuero militar al resolver una contradicción de criterios bajo la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Si la conducta específica de un militar afecta o no la disciplina militar o la estructura jerárquica y la función que tiene mandatado la institución castrense. O sea, independientemente de si se concluye que eso no desarrollan o no una función pública, este es el elemento que para mí es detonante para señalar si corresponde a la jurisdicción militar o a la jurisdicción civil. La ministra Lenia Batres, quien por cierto porta un collarín por una contractura, señaló que la ley de las Fuerzas Armadas mexicanas es muy clara. Las personas que pertenecen al Ejército y Fuerzas Armadas pues quedan circunscritas cuando atenten contra la disciplina militar, pues quedan circunscritas justo al fuero militar. Guanajuato, uno de los estados que aún penalizan el aborto en México, tendrá un plazo de 90 días a partir del 15 de febrero para adecuar su legislación o la Suprema Corte podría emitir una nueva resolución de inconstitucionalidad con efectos en todo el país, según destacó la organización Amnistía Internacional. Cabe recordar que apenas el pasado mes de diciembre el Congreso de Guanajuato archivó definitivamente iniciativas para despenalizar el aborto, reformar su constitución y reconocer la autonomía reproductiva. Esto lo destacó la organización. En ese sentido, desde 2021 la Corte declaró inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila y al ser una decisión del Pleno, todos los estados están obligados a adecuar sus códigos penales y despenalizar el aborto. Hasta ahora Guanajuato, Morelos, Querétaro, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora siguen sin despenalizar el aborto.
Vamos a cambiar de tema. Mire, en nuestro país continúan los casos de sarampión. Hasta el lunes se reportaron 7,624 casos confirmados, siendo Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Guerrero las entidades que registran más casos de sarampión. El secretario de Salud, David Kersenovich, informó que el número de casos activos muestra tendencia a la baja y reiteró la importancia de la vacunación para contener el brote de esta enfermedad. El número de casos activos en forma cotidiana tiende a disminuir, pero yo aprovecho el comentario nuevamente para hablar de prevención. Es muy importante seguir insistiendo en la vacunación, es la única manera en que podemos. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya se ha vacunado en guarderías, en escuelas y probablemente abramos centros de vacunación en el metro, en terminales de autobuses. Hay una apuesta por invertir mayormente en programas de activación física y esto ha valido para mexicanas y mexicanos alcanzar una cifra récord en la práctica de la actividad deportiva y la activación física en general. Es Vianey Zárate y Roberto Fuentes con la historia. El deporte se vive en las calles, en los parques, en las escuelas y en cada rincón de las colonias de México. Mostrando que la actividad física ya es parte de la vida cotidiana. En 2025, 44.5% de las y los mexicanos practicó algún deporte, una cifra superior al 41.1% del año anterior y la más alta desde 2014, de acuerdo con el INEGI. Este avance va de la mano con programas de activación como el Movimiento Nacional El Deporte Transforma Vidas, impulsado por la CONADE, que realiza clases abiertas y eventos deportivos en espacios comunitarios en todo el país, impactando a casi 2 millones de personas. Todos necesitamos movernos, aunque no lo hagamos a lo mejor para competir, pero siempre estar ahí para crear nuevos vínculos. Las instalaciones deportivas son pieza clave de este crecimiento. El 66.1% de la población identifica espacios para ejercitarse cerca de su entorno y de ellas el 86.6% se encuentra en buenas o regulares condiciones. Un panorama que se refleja en la recuperación de deportivos y canchas como en la Magdalena Mixhuca y Tepito, que se conecta con programas como Ponte Pila, que solo en el 2025 benefició a casi 2 millones de personas a través de 1,722 espacios deportivos en 14 estados del país. Por grupos de edad, el INEGI indica que los jóvenes de entre 12 y 19 años encabezan la práctica deportiva con el 52.7%. Yo llego a la cancha de fútbol en la Colonia Vallejo, en la Alcaldía Gustavo Madero, empiezo a jugar en la cancha, se acerca 1, 2 o 3 niños, yo los veo temerosos porque pensado que iban a cobrar, no, les digo, vénganse, acérquense, vamos a jugar. Esto se ve reflejado en el regreso de la Olimpiada Nacional CONADE, que reactivó las etapas estatales y fortaleció la ruta formativa del deporte desde lo local. Mientras que en los adultos de más de 60 años se registra una participación del 37.6%. 6 de cada 10 personas físicamente activas cumplen con el tiempo y la intensidad recomendados para mejorar su salud. Esta tendencia también se observa en la alta participación en rodadas ciclistas, así como en las clases masivas de boxeo, taekwondo y yoga. México se activa y se demuestra que el deporte va más allá de subir al podio. 11 Noticias, Vianey Zárate. Vamos a cambiar de tema. Mire, colorida, sonriente y profundamente mexicana es la muñeca Lele, originaria de Santiago, Mexquitlán. Se suma un nuevo reconocimiento que protege su origen y preserva la tradición otomí, que puntada a puntada continúa viajando por el mundo. El hogar de la colorida muñeca Lele es Santiago Mexquititlán, Querétaro, en el municipio de Amealco de Bonfil.
En el Diario Oficial de la Federación fue publicada una declaración de protección de la indicación geográfica que atribuye la artesanía a esa comunidad. La muñeca más mexicana es de tradición otomí. Lele significa bebé en esa lengua. La llegada de los españoles y las muñecas de porcelana impulsó a las mujeres de este pueblo a crear un juguete para sus infancias y su confección retrata su propia identidad. La vestimenta de Lele es la misma que a diario usan las mujeres otomíes. Faldas plisadas de colores vivos, blusas de cuellos altos, bordados que aluden a la naturaleza y algunas veces Lele también porta quexquemitl, prenda triangular que cubre la espalda. La pequeña bebé con grandes trenzas y un vistoso tocado de listones multicolor es también una herramienta que preserva las tradiciones otomíes, pues enseña a las niñas a trenzar su cabello. Desde hoy, esta sonriente artesanía que ha viajado por los 5 continentes y que desde 2017 fue nombrada Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro, está protegida del uso indebido de los conocimientos y expresiones culturales por parte de terceros y esto evita que sea falsificada. 11 Noticias, María Fernanda Chávez del Río. Beatriz Pereira, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Excelente día para todos, para todas. Arranca la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softball con duelos de alto nivel, donde el talento nacional se mide frente a las mejores del mundo. Yanei Zárate nos tiene los detalles. La Liga Mexicana de Softball inició su temporada 2026 con un modelo que sigue marcando el rumbo del crecimiento del softball femenil en el país. Con la regla de 12 jugadoras mexicanas y 8 extranjeras por equipo, la liga mantiene un equilibrio del 60% de talento nacional y 40% extranjero, apostando por el desarrollo y por la exigencia competitiva. La pregunta es directa. ¿La presencia de extranjeras impulsa o frena el crecimiento de las mexicanas? Creo que es un nivel muy alto jugar con jugadoras de otros países, pero obviamente nos ayuda a nosotros a crecer como mexicanas, entonces es difícil porque son 8 jugadoras extranjeras, entonces casi siempre juegan más en el campo, pero saber que tenemos que pelear contra ellas y ganarte tu lugar, pues creo que es algo que no es nada fácil. Nosotras como mexicanas seguimos teniendo esa oportunidad de prepararnos, mejorar, tener esa como competencia buena, ¿no? Que al final dices, bueno, oye, voy a estar jugando con las mejores del mundo, pues sé que yo también tengo que estar a ese nivel en lo físico, en lo mental, en todo. Para este 2026, la liga cuenta con 86 jugadoras mexicanas y 64 extranjeras, provenientes de 11 países. Estados Unidos, la principal potencia, con 39 softbolistas. Este roce internacional tiene un impacto en la formación de jugadoras que miran a ser seleccionadas nacionales. Esto nos ayuda bastante para tener una muy buena base para la selección mexicana y estar en los Juegos Olímpicos, enfrentar igual equipos con jugadoras élite, la verdad es que sí nos sirve muchísimo de fogueo porque es el nivel que vamos a enfrentar en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo. Hoy nombres a seguir. Entre las extranjeras destaca Shono Oguri, conocida en Japón como la joya del softball, una de las figuras internacionales que promete elevar el estándar competitivo en cada aparición. Del lado mexicano, Samaria Benítez, de Olmecas de Tabasco, aparece como una de las jugadoras nacionales, reflejo del talento que busca consolidarse dentro de la liga. 11 Noticias, Yanei Zárate. México estrena Liga Profesional de Voleibol Femenil y abre una nueva cancha para que las jugadoras compitan en casa, crezcan al más alto nivel y sigan transformando la historia del deporte femenil. Historia en el voleibol femenil mexicano. Enero del 2026 quedará marcado en la historia del deporte femenil en nuestro país. Y es que después de 108 años de que el voleibol solo había existido como deporte a nivel amateur, por fin se creó una liga profesional. Convencimos a algunos empresarios que valientemente nos están apoyando y iniciamos con 6 equipos finalmente. Teníamos proyectados 8 como idea inicial, pero bueno, siempre con la plática de que si eran 6 podíamos iniciar para ya crear información.
Y pues bueno, aquí estamos ya después de pasar la primera jornada y la verdad sorprendidos de la respuesta. La Liga de Voleibol Profesional Femenil de México inició con el reto de impulsar a jugadoras mexicanas y fomentar la práctica de este deporte en todo el país. Las jugadoras se enorgullecen de la creación de una liga profesional femenil antes de la creación de la liga varonil. Creo que en México hace falta mucho reconocer a los deportes como son el vóley, ya sea femenil o varonil. Entiendo que va a haber liga varonil en octubre, me parece, pero que empiece a reconocerse a los deportes más allá, digo, del que conocemos en México, que es pues mucho fútbol en este caso. Pues me parece un motivo de orgullo, y que hayan empezado con la rama femenil también se me hace pues bastante bien. Las Coronelas de Durango, Freseras de Irapuato, Tapatías de Guadalajara, Guerreras de Puebla, Leonas de León y Gigantes de Aguascalientes son los 6 equipos que dieron el banderazo de salida histórico de la nueva competencia, que disputará su rol regular en 10 semanas y 2 más serán para los playoffs, incluyendo las finales. Pues es algo histórico, la verdad que creo que es una gran oportunidad para jugadoras que ya han estado en nivel profesional, pero también tanto para jugadoras amateurs, tener la posibilidad dentro de México, no tener que salir a otro lado para poder dar este salto a una liga profesional. La Liga de Voleibol Femenil inició el pasado 18 de enero y se juega los fines de semana en diferentes estados del país. En total somos 6 equipos los que iniciamos en esta primera temporada de la liga. Se hicieron 6 clubs. Y de esos 6 jugamos todos contra todos, como en la temporada regular, por así decirlo. Y juegas, o sea, en un fin de semana juegas 2 veces contra el mismo equipo. Juegas sábado y domingo contra el mismo equipo. A pesar de contar con jugadoras extranjeras, la liga tiene como objetivo dar visibilidad e impulsar a las jugadoras mexicanas. Es una buena experiencia tener jugadoras extranjeras, porque a nosotras como mexicanas nos ayuda y nos sirve ver también cómo juegan ellas, tanto como a ellas les sirve ver cómo jugamos nosotras las mexicanas. Yo siento que es una gran área de oportunidad para ambos, tanto extranjeras como mexicanas, y sí, al final de cuentas sigue siendo la liga mexicana y nos va a dar muchísima proyección a nosotras como mexicanas para, no sé, jugar profesional fuera de México, o que más personas de fuera se interesen en el nivel que tenemos nosotros como mexicanos. La Liga de Voleibol Femenil y la Liga Mexicana de Softball son los únicos circuitos profesionales en México que no tuvieron primero una versión varonil, como ocurrió en el fútbol y básquetbol. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. A 9 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina, se dio a conocer que agentes del ICE pretenden estar presentes como parte de las medidas de seguridad para la delegación estadounidense. Sin embargo, las autoridades locales dejaron claro que no serán aceptados. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, señaló que los agentes no son bienvenidos y cuestionó su participación en un evento deportivo de esta magnitud. Esta decisión ha generado polémica entre autoridades italianas y estadounidenses por los hechos violentos que se han registrado durante las protestas en Minnesota. La Federación Mexicana de Fútbol firmó un convenio con la Universidad del Deporte de Puebla para ayudar a profesionalizar esta disciplina en la entidad. Con esta alianza, Puebla se convertirá en un centro clave para la formación de entrenadores, árbitros y preparadores físicos, fortaleciendo así el desarrollo técnico del fútbol de cara al Mundial 2026. El exfutbolista del Bayern Múnich y leyenda de Irán, Ali Karimi, y una veintena de jugadores iraníes solicitaron la intervención de la FIFA para condenar los arrestos y la represión contra futbolistas durante las recientes protestas en su país. Los jugadores también pidieron sancionar a la Federación de Irán y prohibirle participar en la Copa del Mundo a la selección como consecuencia de las denuncias por violaciones a los derechos humanos y las detenciones de futbolistas. La FIFA aún no se ha pronunciado sobre el caso. Jacinto Licea, una de las máximas leyendas del fútbol americano colegial de México y del Instituto Politécnico Nacional, cumplió ayer 103 años. El doctor Licea fue jugador y entrenador de las Águilas Blancas, equipo con el que conquistó 5 campeonatos nacionales. Además, fue el head coach de la selección mexicana con la que consiguió un subcampeonato. Y finalmente, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Alex de Minaur y Ben Shelton encabezan el cartel del Abierto Mexicano de Tenis, 4 jugadores top del mundo que buscarán el título del 21 al 28 de febrero en Acapulco. Y con esto terminamos la información deportiva. Lupita Angie.
Betty, interesante el ángulo que nos comparte sobre la Liga Mexicana de Softball, particularmente pues la rama femenil. Hay una regla para el talento nacional, el talento extranjero, pero cuéntanos tú si esto está equilibrado, esta regla que existe actualmente en esta liga está equilibrado y si eso está impidiendo que más mexicanas se puedan sumar a esta liga. Fíjate que el softball femenil, al ser un deporte que digamos no había tenido liga profesional, se ha tenido que echar mano de la base que existe en México, pero evidentemente pensada la liga en un espectáculo, se necesita traer este talento extranjero. Lo que decía una de las entrevistadas es, nosotras podemos aprender de ellas y sabemos que ahora ellas van a ser las titulares, van a acaparar las posiciones en el campo. De nosotras depende seguir preparándonos para poder alcanzar ese nivel. Hay que decir que el softball, bueno, pues no es un deporte que ha tenido las mismas oportunidades en el país como sí lo han tenido otros, pero bueno, pues poco a poco y con el correr de los años, yo quiero suponer que sí verdaderamente la Liga Mexicana de Softball se puede convertir en esa base de las selecciones nacionales y no que se tenga que recurrir a las mexicoamericanas o mexicanas que están, que nacieron y vivieron en otros países para poder tener una selección nacional. Pues ahí está. Gracias, Betty. Te vemos mañana. Excelente día, hasta luego. Gracias, Betty. Seguimos con más. Miguel de la Cruz, buenos días, bienvenido. Días. Antes de partir, por supuesto, hay mucha Sí, información. Exactamente, vamos rumbo a San Miguel de Allende, ya estaremos por ahí por la tarde-noche. Mientras tanto, les informo, la edición 29 del Premio Alfaguara de novela correspondiente al 2026 es para el escritor regiomontano David Toscana con la novela El Ejército Ciego, narración que parte del hecho histórico en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15,000 soldados búlgaros. El escritor de 64 años creó una fábula oscura y poderosa, de acuerdo con el jurado. David Toscana ha recibido, entre otros premios, el Javier Villaurrutia y el premio de la Bienal Vargas Llosa. Y ha publicado más de 10 libros entre novelas y cuentos. Este certamen recibió más de 1,100 propuestas de distintos países de habla hispana. El premio está dotado de $175,000 y una estatuilla. Además, el libro ganador se publicará en marzo. Bueno, la primera noche de museos de la Ciudad de México llegó, se vivirá de norte a sur, de centro a oriente. Si de por sí es uno de los museos más visitados, el Museo Frida Kahlo en Coyoacán les espera en un horario extendido y con visita dramatizada. Es de 18 a 21 horas el horario en Londres 247 Coyoacán. Y en la zona norte, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, habrá una gala de Tchaikovsky a cargo de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. A las 5 de la tarde en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta también habrá visita guiada por la exposición Maestro de la Forma a cargo del artista Manuel Mújica. Esto será a las 18 horas en el Planetario Luis Enrique Erro. También se disfrutará de la noche de museos. Y las escuelas del Centro Cultural Olin Yolistli de mariachi y de interpretación en lengua de señas mexicana participarán en un concierto en el Archivo General de la Nación. También habrá un acercamiento a la historia del recinto que fue conocido como el Palacio Negro. La cita es en Eduardo Molina 113, Colonia Penitenciaria. Y por último, hay que usar pijama para ir al museo. Esto es el Museo Franz Mayer. Tendrá pijamada, sesiones de autocuidado, inauguración de la exposición Ellos querían una casa, yo les propuse crear un hogar. El Franz Mayer se encuentra en Avenida Hidalgo 45 Centro y las puertas abrirán a las 6 de la tarde. Bueno, y este año marca una celebración importante para Circo Demente, agrupación que desde 2013 se ha consolidado como una opción no solo para la difusión artística y académica del circo contemporáneo, sino también de la formación para infancias y juventudes. Este año se cumplen 20 años, 2 décadas de la Carpa Demente, sede de la compañía y de numerosos espectáculos nacionales e internacionales. En este espacio se llevan a cabo continuamente talleres para niñas, niños y jóvenes en técnicas aéreas, equilibrio y acrobacia en piso. Además de que ya se encuentra la convocatoria despegando para promover y concluir el desarrollo de montajes circenses, convocatoria que continúa abierta y las propuestas seleccionadas se formarán parte de la programación para 2026. Bueno, y la Universidad Autónoma de Yucatán, por medio de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y en conjunto con la Asociación Manos Libres Periodistas,
dieron a conocer que la periodista Verónica Romero Soto ha sido elegida por unanimidad como la ganadora del Premio Nacional de Periodismo Filey 2026. Verónica Romero Soto es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México y se le reconoce su presencia permanente en foros y conferencias, además de su escucha atenta y diálogo directo con los creadores. Su trayectoria abarca 2 décadas como conductora y reportera del noticiario Su Casa y Otros Viajes en Radio y Educación, además de su experiencia en prensa escrita en El Financiero, el suplemento de Milenio Diario y colaboraciones internacionales con Radio Francia Internacional. El galardón será entregado el 16 de marzo. Felicidades, Verónica. Bueno, vámonos al libro del día. Es Antimanual de Maternidad de Andrea Fuentes Silva, editado por Elefante. Este libro en voz de su autor. Este libro es un ensayo visual, lucida, explora, analiza las diferentes maternidades ante la idea de resistirse a un mandato sobre una maternidad, sino que hay múltiples experiencias y prácticas que debemos revisar, abrir, para construir nuevas narrativas sobre las maternidades, ¿no? Porque es algo que nos incumbe a todas y a todos. Son 14 postulados o antipostulados que se despliegan en 3 narrativas, una de dibujos sin palabras, otra de palabras sin dibujos y otras donde palabras y dibujos se mezclan. El libro se compone como una especie de matrushka, se va desplegando, hay páginas dobles que se abren, se cierran, lo cual simula un poco esta experiencia también de las maternidades, que son así, con muchas capas y niveles. Y leo con el 11 y avanzamos 374 páginas del libro La derrota de los días de Mauricio Carrera, editado por el Fondo de Cultura Económica. El X de hoy es de Judith Alanís y dice: la diferencia entre el sueño y la realidad es que cuando despiertas, la realidad sigue ahí. Él no podía cambiarla. Gracias, Judith, por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 87 años de la partida del poeta irlandés William Butler Yeats, premio Nobel en 1923. En su honor, el poema del día, A la rosa sobre la cruz del tiempo, que en alguna parte dice: rosa roja, rosa altiva, triste rosa de mis días, acércate mientras canto las antiguas tradiciones. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Miguel, interesante este premio Filey que le otorgan a Verónica Romero. ¿Desde cuándo se otorga este premio? ¿Cómo ha cobrado relevancia, Miguel? Bueno, fíjate que la agrupación de periodistas propuso que se hiciera un premio de periodismo cultural para quien estaba activo, porque lo que resultaba mucho en la FIL de Guadalajara hasta ese entonces es que quienes ya eran coordinadores de una área, directores de otra, novelistas, ensayistas, que habían pasado hacía muchos años por la reporteada, sí, eran los que se reconocían. Y decían, pues sí, se le reconoce su pasado y una derivación del mismo. Sí. Pero ¿qué pasa con los que siguen en la talacha? Y entonces la Universidad Autónoma de Yucatán hizo caso. Y bueno, modestia aparte, fui el primero en llevarme ese premio. Mira. Y de ahí, pues vino, ahora se me van los nombres, principalmente mujeres, han sido las ganadoras. Y se reconoce como un premio a nivel nacional que otorga una institución de educación superior pública en el marco de una feria de la lectura. Y oportuno este criterio, si bien sí se reconoció en su momento pues a personas destacadas, pero quienes están ejerciendo en la actualidad, y es lo que ahora favorece reconocer pues a estos perfiles, Miguel. Verónica Romero, joven y de alguna forma que sigue en el periodismo. Eso es muy valioso porque hay gente, si das un vistazo, lleva años y años y sale a reportear y a meterse al chacaleo. Como tú, Miguel. Entonces, que se reconozca es algo muy noble y muy generoso y muy útil porque se sabe de la labor de quienes estamos en esto. Pues importante este premio de periodismo de la Filey. Miguel, por supuesto, felicidades siempre a ti y ahora pues a Verónica Romero. A Vero, felicidades. Muy bien, Miguel, gracias. Te vemos pronto desde San Miguel de Allende. Desde San Miguel de Allende traeré cosas. Gracias, Miguel. Hacemos una pausa y volvemos. Detienen al maquinista principal del tren interoceánico que descarriló en el Istmo de Oaxaca. Avala la Suprema Corte que militares sean juzgados dentro del fuero militar. Anuncian la creación de la Universidad de las Artes en Ciudad de México. Se busca garantizar que miles de jóvenes puedan acceder a una formación artística.
Aseguran elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República 58,000 litros de hidrocarburo extraído de forma ilegal. Asume Nasri Aspura la presidencia de Honduras. En su primer discurso señala que va a combatir de frente la inseguridad en ese país. Solicitan jugadores iraníes la intervención de la FIFA para condenar los arrestos y la represión contra futbolistas durante las recientes protestas allá en territorio iraní. Mire, vamos a hablar de temas de salud porque el secretario David Kersenovich alertó ya sobre el desarrollo de los diferentes tipos de diabetes. La diabetes es una de las enfermedades crónicas con más casos en nuestro país. Sin embargo, es un padecimiento que se puede prevenir y controlar. La diabetes, mire, es una enfermedad crónica que se caracteriza particularmente por mantener elevados niveles de azúcar en la sangre. Afecta el corazón, los ojos, los riñones, muy importante, y también el sistema nervioso. Esta enfermedad se puede prevenir y lo importante es detectarla a tiempo. La detección temprana es lo que va a reducir el riesgo de desarrollarla, sobre todo por parte de las personas con antecedentes familiares. Esto puede reducir de manera significativa el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Estas intervenciones tempranas pueden reducir entre el 40 y el 60% el riesgo de poder padecer diabetes. Al realizar también algunos cambios en el estilo de vida, es posible que se pueda retrasar o incluso evitar la aparición de esta enfermedad y llevar una vida prácticamente normal. Hay factores de riesgo que se encuentran, entre los que se encuentran pues niveles elevados de glucosa en ayuno. También está el aumento del perímetro abdominal. Las dietas altas en calorías también favorecen y son factores de riesgo para la aparición de la diabetes. Por supuesto, y muy importante, los alimentos ultraprocesados, el estrés crónico, las alteraciones del sueño, incluso la falta de sueño también, así como la falta de acciones preventivas. Estos son factores de riesgo que pues incrementan la posibilidad de padecer diabetes. Ahora bien, los antecedentes familiares influyen de manera importante. Si una persona con familiares directos tiene diabetes, pues tendrá de 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar esta enfermedad y ese riesgo va a aumentar hasta 6 veces cuando existen 2 familiares cercanos con esta enfermedad. Por ello es muy importante prevenirla en la medida de lo posible. También el ambiente que se comparte, es decir, factores externos como el acceso a cierto tipo de alimentos, una vida sedentaria y lo más importante que lo mencionábamos hace un momento, el estrés. Son otros factores externos, pero que también influyen en el desarrollo de esta enfermedad. También muy importante, algo que ya ha dicho pues la misma Secretaría de Salud, las autoridades, es que durante el embarazo aumenta el riesgo de diabetes y se le llama diabetes gestacional. Es importante por ello realizar pruebas después del parto y también los controles anuales por los siguientes 5 años para evitar la aparición. Después del posparto, pruebas de glucosa y cada 12 semanas, así como llevar controles anuales, como le mencionaba, por 5 años más. Ya lo sabe, hay que mantener una alimentación balanceada, saludable, adecuada, chequeos periódicos para poder prevenir, tomar acción a tiempo para cuidar de la salud y también muy importante, hidratarse con agua natural. El consumo de refrescos y bebidas azucaradas incrementa ampliamente la posibilidad de padecer diabetes o bien obesidad. Hasta aquí con esta información y nos vamos con más. Con una inversión superior a los 11,000 millones de pesos, el gobierno federal anunció la compra de más de 800 equipos médicos de alta tecnología. Se van a distribuir en hospitales públicos de todo el país para fortalecer la atención a las y los mexicanos. Además, se van a construir nuevos hospitales para este año. Es Karen Ballesteros con los detalles. Este año va a haber una inversión de más de 11,200 millones de pesos para la compra de equipamiento, que ya van a ver qué equipos vamos a estar adquiriendo para todas las instituciones de salud.
Con estos recursos se comprarán 816 equipos médicos de alta tecnología, como mastógrafos, tomógrafos, resonadores magnéticos y 25 aceleradores lineales. Y se distribuirán 341 para los hospitales del IMSS, 178 para el ISSSTE, 237 para IMSS Bienestar, así como para los servicios médicos de Pemex y para los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. Con ello, se garantiza que en todos los estados del país haya acceso a atención médica con equipo de alta especialidad. Durante mucho tiempo estos equipos solo había en hospitales privados. La presidenta Sheinbaum recordó que este año se invertirán otros 45,000 millones de pesos para la construcción de 24 hospitales en todo el país. Y como parte de las acciones que se impulsan para fortalecer la salud pública, tan solo en el último año, el IMSS realizó la mayor compra de equipo especializado, cuya inversión fue de 1,747 millones de pesos, lo que implica un ahorro de alrededor del 45%. Esto beneficiará a 27 unidades de medicina familiar y 96 hospitales. Es la compra más grande que ha hecho el IMSS en un solo procedimiento. Fueron 123 equipos de alta tecnología, son 67 mastógrafos, 42 tomógrafos, 12 resonancias magnéticas y 2 angiógrafos. Son equipos que van a distribuirse en todo el país. En el ISSSTE para este año se busca construir, ampliar y remodelar 241 unidades médicas en todo el país. Los objetivos de este programa de obras son acercar los servicios de medicina familiar y de especialidades a la derechohabiencia, aumentar el número de consultas y cirugías, disminuir tiempos de espera al tener más oportunidades de atención, mejorar las condiciones materiales para la atención porque tenemos infraestructura que ya es muy antigua y ampliar la infraestructura del instituto a nuevos espacios. Mientras que con el programa La Clínica es Nuestra, se mejoraron más de 8,000 unidades del IMSS Bienestar, con una inversión de más de 4,600 millones de pesos. Un programa del Gobierno de México que fortalece el primer nivel de atención desde el territorio, poniendo en el centro a las comunidades y a quienes trabajan mediante un mecanismo de participación social en salud. Con imágenes de Eduardo Casanova e información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Los derechos de las infancias están plenamente garantizados en los tratados internacionales y aplican en todo el mundo. Así lo aseguró Fernando Carrera, él es representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México, sobre la situación que viven las infancias en Estados Unidos en este contexto que hemos observado de las redadas en contra de las personas migrantes, donde las infancias son incluso utilizadas por los elementos de ICE para presionar a las personas que se encuentran en la Unión Americana para que puedan salir y ser detenidos en estos operativos. Carrera Castro señaló que en este momento no hay un posicionamiento oficial de UNICEF al respecto. Durante la presentación del anteproyecto del Plan General de Desarrollo de Ciudad de México 2025-2045, UNICEF y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva destacaron este trabajo conjunto para realizar una encuesta entre las juventudes a fin de tomar en cuenta su opinión para la realización de políticas públicas. También agregó que es importante la participación de este sector de la población en la toma de decisiones porque ahí se fomenta su participación democrática. Vamos a cambiar completamente de tema y es que mire la alfombra roja de algunos certámenes donde se reconoce a lo mejor del cine, de la música, otros eventos, incluso las redes sociales se han convertido en plataformas para que artistas se pronuncien en contra de las acciones de los agentes migratorios en Estados Unidos. La muerte de Alex Pretty encendió las alarmas entre músicos, actores y actrices y otros miembros del mundo del entretenimiento. Billie Eilish publicó videos de las atrocidades cometidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas e hizo un llamado a sus colegas a levantar la voz tras lo ocurrido en Minneapolis. Su hermano y compositor Phineas aseguró que es una gran contradicción de los conservadores en el poder. Todos los argumentos que he visto para justificar la muerte de Alex Pretty ayer son como, bueno, tenía un arma, cállate la boca.
Llevas 30 años seguidos diciéndonos que los niños tienen que morir para que podamos portar armas legalmente en todo Estados Unidos. Katy Perry publicó el número para que sus fans se comuniquen con sus senadores y el guión para que exijan su voto contra un proyecto de ley que financiaría a ICE. Ariana Grande publicó un link para hacer lo mismo. Los programas nocturnos se pronunciaron en contra. Jimmy Kimmel fue uno de ellos. ¿Esa es la ley y el orden por el que votaron? ¿Sí votaron por esto? Cada día es una pesadilla. Mi esposa y yo tenemos familia en Minneapolis. Tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela, de ir a trabajar. No puedo imaginar cómo se siente la gente que no es blanca. El presentador, con la voz entrecortada, mostró su apoyo a los habitantes de Minneapolis y las familias de las víctimas. Y a la gente de Minneapolis, a la familia Pretty, a la familia Good, y a esas personas que estaban cuidando a sus vecinos, queremos que sepan que estamos con ustedes, no están solos. Y les voy a decir otra cosa, queremos ver ya los archivos Epstein. Jenna Ortega, Natalie Portman, Edward Norton y otras estrellas aprovecharon su visita al Festival de Cine de Sundance. Cynthia Nixon, Pedro Pascal y decenas más usaron sus redes sociales. La lista es grande y la exigencia sigue creciendo. 11 Noticias, Sandra Sitle. Bueno, estamos listos con la información internacional en el estudio de Ediberto Martínez. Adelante, buenos días. Hola, Ediberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Guadalupe Angélica, en Arizona, Estados Unidos. Comenzamos con la información porque al menos una persona resultó herida en un tiroteo cerca de la frontera con México. En el hecho estuvo involucrada la patrulla fronteriza, así lo informó el departamento del sheriff del condado de Pima, una zona de paso frecuente de personas migrantes. Una fuente federal informó a medios locales que el herido es un sospechoso que disparó contra los agentes federales que intentaban detener la camioneta en la que viajaba. La persona, cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra hospitalizada y en estado grave pero estable. El sheriff de Pima County, Chris Nanos, informó que la persona herida presuntamente se dedica a traficar personas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició la carrera rumbo a las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre, en las que será renovado el Congreso. En medio del clima de tensión que vive el país por las protestas en Minneapolis y la preocupación de los estadounidenses por la economía. En Iowa, durante el primer mitin para las primarias, Trump dijo que el Partido Republicano debe ganar el Senado y la Cámara de Representantes. Si perdemos las elecciones intermedias, se perderán muchas de las cosas de las que hablamos, muchos de los activos de los que hablamos, muchos de los recortes de impuestos de los que hablamos, y eso llevaría a cosas muy malas. Tenemos que ganar las elecciones intermedias. Estoy aquí porque amo a Iowa, pero estoy aquí porque estamos empezando la campaña para ganar las elecciones intermedias. Tenemos que ganar las elecciones intermedias. El discurso de Trump se da en medio de la tensa situación en Minnesota, generada por los violentos operativos migratorios que el presidente ha impulsado en este estado. Y aquí le tenemos un dato. Desde 1976, escuche bien, Minnesota ha votado por gobiernos demócratas. Como vemos en este mapa, animado cortesía de Julien Boulain, a pesar de los cambios en el país y en estados vecinos, los habitantes de Minnesota han mantenido al estado como demócrata. Precisamente en este estado, en la ciudad de Minneapolis, siguen las manifestaciones en contra de la violenta actuación de los agentes migratorios en el estado durante los operativos y las múltiples protestas. Exigen la salida de los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Ante la presión, el presidente Donald Trump intenta desescalar la situación y tras la salida del estado de Greg Bovino, el jefe fronterizo encargado de los operativos aseguró que investigarán a fondo la muerte del activista Alex Pretty, un enfermero de 37 años a manos de agentes del ICE. Por otra parte, el juez bloqueó temporalmente la expulsión de Estados Unidos de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años, como usted recordará, que fue detenido y usado como carnada la semana pasada por ICE.
De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, Liam y su padre se encuentran en un centro de detención en Texas y ahora, por orden del juez, no podrán ser trasladados. Además, en otro suceso ocurrido en Minneapolis, justo en el estado de Minnesota, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intentaron ingresar a la sede del consulado de Ecuador. La Cancillería ecuatoriana envió una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador sobre esta agresión a una instalación diplomática. Y en otros temas, aumentó a 42 la cifra de personas que han fallecido en Estados Unidos debido a la intensa tormenta de nieve que azota el país desde el fin de semana pasado. En Mississippi, Tennessee, tomarán varios días para que la energía eléctrica se restablezca. En tanto, las autoridades informaron que las plantas de procesamiento de petróleo se quedaron sin electricidad, por lo que se registró la pérdida de 2 millones de barriles durante el fin de semana. Esto representa alrededor del 15% de la producción. Y ahora nos vamos a Sudamérica porque el derechista Narri Asfura tomó posesión este martes como presidente de Honduras. En su primer discurso en el Congreso de Tegucigalpa, sin la asistencia de la población, aseguró que combatirá de frente la inseguridad en el país. Seguridad de frente a luchar contra la inseguridad. No tengan duda de eso. Su llegada termina con años de gobierno de izquierda y se une a El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay y Bolivia, que ya son gobernados por mandatarios de derecha. Y mire, se cumplieron 81 años de la liberación del campo de concentración en Auschwitz, un momento de la historia que nos recuerda que los errores no deben de repetirse. La información la tiene mi compañera Ingrid Sánchez. Han pasado 81 años desde que el ejército de la entonces Unión Soviética entró en Auschwitz y liberó el campo de concentración donde había alrededor de 7,000 personas privadas de su libertad, torturadas y debilitadas por el hambre. Iván Martinushkin era teniente del también llamado Ejército Rojo y entonces tenía 21 años. Era difícil mirarlos. Vi la alegría en sus ojos. Se dieron cuenta de que ya eran libres. En su mirada pudimos percibir su gratitud hacia nosotros. Martinushkin recuerda que una de las primeras cosas que registró al llegar al campo de concentración fue el olor de los cuerpos quemados en las cámaras de gas. Además, las imágenes de los prisioneros y prisioneras debilitados por el hambre. El ejército alemán había huido al llegar unos días antes de la llegada de los soviéticos, dejando atrás únicamente a los prisioneros que no pudieron caminar. En los campos de concentración no solo había judíos, aunque estos eran la mayoría, también había gitanos, comunistas y personas de la diversidad sexual. Desconocíamos la existencia de tales campos. Nuestros comandantes probablemente tampoco sabían mucho al respecto. Probablemente solo lo sabían los altos mandos, a través de inteligencia y otros servicios. Como cada año, familiares de sobrevivientes del campo y personas comprometidas con preservar la memoria recordaron con un homenaje a las víctimas del genocidio alemán. En un mundo con cada vez más conflictos, la historia nos recuerda los errores que no deberían repetirse. Y mire, una mujer dirigirá la iglesia anglicana en Inglaterra. Esto es algo inédito y por primera vez en la historia. Se trata de Sarah Mullally, quien fue confirmada como arzobispa de Canterbury. La comunión anglicana, que incluye a la iglesia episcopal de Estados Unidos, no tiene un líder formal, pero sí que se considera el arzobispo como su líder espiritual. Mullally fue enfermera de pacientes con cáncer que se convirtió en clériga y continuó su carrera eclesiástica. Las mujeres han ido ocupando cada vez más puestos de mayor rango en la iglesia anglicana. En 1994 ordenaron a sus primeras sacerdotisas y a su primera obispa en 2015.
Angélica, Guadalupe, hasta aquí la información internacional. Qué terrible, Heriberto, lo que está ocurriendo en la embajada. O sea, definitivamente el servicio de inmigración se está tomando atribuciones más allá de lo que le correspondería. Sabemos que no tiene un protocolo, que es otra de las causas que se le está señalando constantemente para realizar las redadas, pero esta incursión ya en un territorio que no es de Estados Unidos está rebasando también todos los límites. ¿En qué va el tema? Y sí, incluso se puede decir que está transgrediendo muchas de las políticas internacionales que van justo en la medida de estos territorios que están siendo parte de Ecuador. En este caso ayer, uno de los agentes quería ingresar a este sitio con el pretexto de que había personas inmigrantes no indocumentadas, y pues esta transgresión también está de alguna manera afectando mucho a las políticas internacionales que conllevan tanto en Estados Unidos como en Ecuador. Oye, Heriberto, también cruda la situación que se sigue viviendo allá por las nevadas. Desafortunadamente, las personas fallecidas siguen aumentando, y lo que también llama la atención pues es cómo la infraestructura eléctrica pues no logra sobreponerse, porque aún hay pues bastantes regiones sin electricidad. Así es, justamente ayer se reportaban personas que incluso por remover la nieve morían inmediatamente. Se decía que por 30 minutos que uno permanezca dentro de esta atmósfera de frío puede morir, y otras personas también han fallecido por hipotermia. Qué terrible la situación. Allá también hay que estar muy preparados, porque como bien dicen los especialistas, los expertos, este temporal va a continuar, y sí, hay víctimas que han estado pues como saldo, como resultado de estas intensas nevadas allá en la Unión Americana. No solo es la actividad productiva. Gracias, Heriberto, te vemos mañana. Claro. Gracias. Que sí. Buenos días, seguimos con más. Y hablar de este tema que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia. Miren, el asunto se desató precisamente el fin de semana con esta adquisición de vehículos de unidades por parte de la Suprema Corte de Justicia. Hay un detalle importante, faltó explicar en qué contexto se adquirieron estas unidades, que en realidad de lo que se trató fue de ahorros que no se aclararon en su momento, sino hasta entrada ya la semana por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, dio detalles de cómo se realizó esta compra y en qué consistía. Finalmente deciden no utilizar las unidades, y la presidenta Claudia Sheinbaum ayer dio un contexto importante en la conferencia matutina sobre los gastos de la anterior Suprema Corte. Así es, Guadalupe, y es que hizo un desglose específico a fondo de los ingresos y sobre todo de los lujos que se daban anteriores ministras y ministros de la Suprema Corte. Les contamos. Reparación de refrigeradores con dinero público. Personas para hacer mandados, pagar cuentas personales, transportar a amigos, conseguir boletos VIP, reservaciones en restaurantes y objetos de celebridades, o asignar personal para el cuidado de menores de edad. Así se daban la gran vida los antiguos ministros de la Suprema Corte. Mientras millones de mexicanos contaban los pesos para llegar a fin de mes, ellos disfrutaban de una corte con servicio all inclusive, todo incluido. Durante años, las y los antiguos integrantes del máximo tribunal del país convirtieron el erario en su caja chica. Hasta 2023, antes de la reforma al Poder Judicial, cada ministro y ministra se embolsaba casi 207,000 pesos netos al mes. Al año, casi 2,5 millones de pesos. Hoy en el Universal también sale que gastaron no sé cuánto en togas, pero no decían nada antes de lo que ganaba cada ministro y cada ministra, ¿verdad? Pero el festín se acabó, aunque el salario era lo de menos, porque además tenían 59 apoyos especiales, hoy ya cancelados, que parecen sacados de una película de millonarios. Usaban el dinero público para hacer el súper, dar mantenimiento a elevadores en sus casas, solicitar pipas de agua y apartar lugares en estadios de béisbol y fútbol, así como traslado urgente de objetos personales olvidados en sus hogares.
También tendrían quien les reservara mesa en restaurantes de lujo, les consiguiera autógrafos de famosos, preventa exclusiva de conciertos y lugares preferentes. Servicio de Ocesa y Ticketmaster. O sea, ellos sí podrían haber ido a BTS. Un verdadero club de privilegios. Y todavía hay más. Cada ministro contaba con prestaciones de lujo. Seguro de gastos médicos mayores de casi 37,000 pesos al mes. Seguro de separación individualizado de más de $500,000 de pesos cada mes. Estímulo por antigüedad de más de 41,000 pesos y pago por riesgo de casi 640,000 pesos mensuales. Pero espere, la lista todavía no termina. Casi 2 millones de pesos en medicinas complementarias solo en 2023. Más de 5 millones de pesos en apoyo de alimentos. Más de 2 millones en becas y gastos en libros. Todo pagado por usted. En el área de atención a ministras y ministros se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían. Sí se acabaron los privilegios en la nueva corte. Aún quedan 90 apoyos bajo revisión, pero por lo pronto el servicio de millonarios se terminó. Hoy, los refrigeradores, los boletos VIP, los mandados de lujo y el club exclusivo de la corte ya no van. 11 Noticias. Bueno, vamos a cambiar de tema para hablar ahora pues de este incidente que ocurrió el 28 de diciembre pasado, que tiene que ver con el tren interoceánico. Ya la Fiscalía General de la República reveló que fue el exceso de velocidad la causa específicamente de este descarrilamiento. Miren, el compromiso fue realizar las investigaciones en tiempo y forma prácticamente a un mes de ocurridos los hechos allá en Oaxaca. Ya se conocen las razones de por qué ocurrió este accidente. Y nada más y nada menos que fue el exceso de velocidad. Los detalles. El exceso de velocidad fue la causa del descarrilamiento del tren interoceánico ocurrido en Oaxaca el pasado 28 de diciembre, en el que murieron 14 personas y más de 100 resultaron heridas, concluyó la Fiscalía General de la República. El tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora, lo que implica que transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado. Asimismo, llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora, es decir, circulaba 15 kilómetros arriba del límite permitido. Al presentar el informe inicial de las investigaciones y luego de la revisión de la caja negra, la fiscal general Ernestina Godoy anunció además el inicio de la acción penal contra los operadores del tren. A la luz de los hechos, esta fiscalía determinó ejercer acción penal. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y nuestros ministerios públicos llevan a cabo diversas diligencias y acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Enfatizó que en las diligencias no se encontraron fallas estructurales en la máquina, vagones, rieles o durmientes. Derivado de ello, no se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren según lo establecido en la normatividad correspondiente. Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico. También destacó la coordinación interinstitucional para garantizar la reparación del daño a las víctimas. Dicho grupo lleva a cabo la integración de los expedientes clínicos del total de las víctimas con el objeto de estar en condiciones de contar con los dictámenes periciales correspondientes para la clasificación legal de las lesiones, todo con la finalidad de obtener la reparación integral del daño. Ernestina Godoy afirmó que continúan las investigaciones y el levantamiento de pruebas e indicios para llegar al fondo de las causas.
11 Noticias, Salvador Martínez. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Felipe de Jesús el maquinista que conducía precisamente el tren interoceánico el día del accidente. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, este arresto tuvo lugar en el municipio de Palenque, Chiapas, específicamente en la colonia Pacalna. En este incidente hubo más de 100 personas que resultaron heridas en este descarrilamiento del tren interoceánica. Todas y todos ellos continúan recibiendo atención médica, incluso acompañamiento de las autoridades. Para las víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico, solo habrá justicia si la reparación incluye un proyecto de primera respuesta para sucesos como el de diciembre de 2025. Yoali habló con 11 Noticias unos días después de ser dada de alta. Sé que hay un dictamen, sé que es un proceso largo, pero que no se quede en el olvido. Ella y su novio Jorge Alberto, ambos originarios de la Ciudad de México, viajaban el pasado 28 de diciembre para vacacionar. Eran los asientos 35 y 36. Íbamos muy emocionados, ¿no? La verdad sí estábamos como con esta emoción del tren porque la estación bonita, la novedad, etc. En concordancia con lo que la FGR afirmó sobre el exceso de velocidad del tren, Yoali recuerda que la pareja revisó el avance de su viaje instantes antes del descarrilamiento. Mi pareja me dijo, oye, ¿cuánto hemos avanzado? Puse desde el Google Maps de la estación de Salina Cruz a donde estábamos y habíamos avanzado en una hora unos 56 kilómetros, o sea, íbamos como 60 kilómetros por hora. No sé si eso es mucho, no sé si es poco. Para el tren, para las curvas, desconozco, solo recuerdo ese dato. Desde ese día y hasta hoy, ambos han vivido el tránsito por diferentes hospitales y el acompañamiento de las autoridades. Yoali pasó primero por una clínica y después llegó al ISSSTE de Tehuantepec. Ahí vio a la presidenta Claudia Sheinbaum. En cuanto yo le dije yo soy la víctima, se me acercó, me dijo ¿qué pasó? ¿Quién eres? Yo le dije que yo venía en el vagón que cayó, que mi pareja estaba mal. A mí al día siguiente me trasladan a otro hospital que tenía como más completo, al hospital IMSS de Salina Cruz. Igual yo no soy derechohabiente, pero me trasladaron y me recibieron ahí y me dijeron que justo era por indicación presidencial, ¿no? Que se hicieran todos los exámenes para todos. Hasta el día de hoy, Jorge Alberto continúa recibiendo atención hospitalaria en la Ciudad de México. Con información de Luisa Cantú, 11 Noticias. Hoy la sección de ciencia fuera del estudio contigo, Rafael Guadarrama. Cuéntanos dónde te encuentras esta mañana. Buenos días, adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlas. Nos encontramos en la Plaza Cívica Benito Juárez en Zitácuaro, Michoacán, y estamos aquí porque en unas horas más vamos a realizar un recorrido en la zona, en uno de los santuarios de la mariposa monarca, este extraordinario insecto de América del Norte que realiza una de las migraciones más interesantes de la naturaleza. Sobre esto les vamos a estar dando cuenta en los espacios informativos, pues posteriormente. Por lo pronto, ¿qué les parece si vamos a la información de este día? Y comentarles primero que Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, presentó a la doctora Lucero Ibarra Rojas como nueva directora del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. En el acto protocolario estuvieron presentes los integrantes del Consejo Directivo, los doctores Lorenzo Meyer, Felipe Ávila, Gerardo Esquivel y la maestra Lorena Rodríguez. La doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Milán, Lucero Ibarra Rojas, se comprometió a conducir a la institución privilegiando el diálogo con la comunidad. Y bueno, en otros asuntos, somos sin duda biodiversos en el mundo, en nuestro país, en términos biológicos, pero también genéticos en cuanto a la persona. Y esto puede hacer la diferencia en cómo responden los medicamentos en unas personas que son, que funcionan muy bien y para otras no tanto. Sobre esto, Itzel Gómez preparó una información y una investigación muy interesante que le compartimos a continuación. Tomamos medicamentos
medicamentos para atender nuestras enfermedades, padecimientos o infecciones, pero no siempre tienen los mismos efectos en toda la población mexicana. ¿A qué se debe? Probablemente la respuesta está en nuestros genes. México es muy diverso. México no es homogéneo, es decir, todas las personas tienen perfiles genéticos particulares. Genéticamente es diferente ser de la región maya o del sur en Oaxaca o de la zona norte en Sonora. Esas diferencias genéticas tienen implicaciones clínicas. En el sur de la capital del país, este grupo de investigadores prometen mejorar la prescripción de fármacos en México. Ahora, las y los médicos podrían tomar decisiones más informadas para recetar a sus pacientes el tipo de fármaco y la dosis adecuada dependiendo no solo de sus síntomas, también de su perfil genético. Por ejemplo, uno de los principales hallazgos que encontraron involucra a quienes padecen de colesterol alto y suelen tomar estatinas, medicamentos que reducen el colesterol malo y los triglicéridos en la sangre. Vimos que este medicamento, pues justo hay personas, sobre todo en la península de Yucatán, mayor frecuencia, que tienen variantes que hacen que tengan efectos adversos y que no lo estén metabolizando de la manera correcta. Entonces los médicos podrían tomar en cuenta la base de datos que creamos, ver en qué regiones del país es más frecuente esta variante y por lo tanto optar por un medicamento alternativo a los que se sabe que no metaboliza bien si es que es portador de esta variante genética. Esta base de datos llamada MEXBAR es una plataforma interactiva creada a partir del Biobanco Mexicano, que almacena datos genéticos de 6,000 individuos de todos los estados del país. Es entonces el primer biobanco que cuenta con datos genéticos a nivel nacional y entonces nos dio la oportunidad de tener una fotografía genética muy fina de cuál es el perfil de la población. Resultado del trabajo entre el CINDESTAB, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, democratiza el acceso a los datos genéticos, pues muchas veces es una barrera para diversos institutos de salud. Además, con esta información se podrían distribuir de mejor manera los recursos económicos, pues cuando se desarrollan nuevos fármacos, estos toman de base los efectos de pacientes europeos. Este mapa genético no solo revela la complejidad de nuestras raíces, encontraron que en la población mexicana hay más de 42,000 variantes genéticas, es decir, lo que genéticamente nos hace diferentes entre individuos. También permitirá que la ciencia desarrolle medicamentos a la medida de la identidad única de las y los mexicanos. Con imágenes de Darío Hernández y Andrés Reyes, 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Bueno, y en otro tema, vamos a ver la siguiente imagen. Este es un ejemplar de elefante marino del sur. Los académicos y ambientalistas le llaman Panchito Cortés porque se le ha visto anteriormente en aguas del Golfo de California. La primera vez que se avistó a este pinípedo, que por cierto es propio de la Antártida, fue en el 2020. Su presencia tan lejos del hogar ayuda a ver la fortaleza de esta especie. Este avistamiento ocurrió este lunes y martes en las playas de San Blas y Los Ayala en Nayarit. Las autoridades piden a la población que cuando se presente ese ejemplar, darle espacio para que pueda recuperarse y regresar después al mar. Y bueno, cerramos con una noticia que sin duda es esperanzadora para la medicina y para la lucha contra el cáncer. Y es que médicos españoles aseguran haber logrado eliminar tumores de páncreas de forma duradera. Un avance importante, pero que por ahora solo ha demostrado ser eficaz en modelos animales. La eliminación tumoral la hicieron con una terapia de 3 fármacos que actúa a nivel genético y en proteínas específicas. Veamos. Una triple terapia, es decir, compuesta por 3 inhibidores, que lo que hace es eliminar, desaparecer tumores experimentales de páncreas y además hacer que esa desaparición sea duradera en el tiempo. Esta investigación se desarrolló en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España y bueno, con imágenes de Cristian Meléndez, es la información que tenemos desde Zitácuaro, Michoacán. Muy buenos días. Buenos días, gracias, Rafa. Nos vamos ahora a la conferencia matutina, Palacio Nacional. Regresamos al estudio con información importante después de escuchar a la presidenta en la conferencia matutina. Hablemos de temas de la Ciudad de México. Se va a construir la Universidad de las Artes para garantizar que los miles de jóvenes que no acceden a estas áreas por falta de espacios en escuelas profesionales puedan continuar con su formación artística. Y precisamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ya informó que se recibirán 4,000 estudiantes
quienes podrán inscribirse sin examen de admisión a alguna de las 20 carreras, entre las que destacan la licenciatura en danza, actuación, dramaturgia, música, producción musical, curaduría, artes plásticas y fotografía. Esta Universidad de las Artes va a albergar a 4,000 estudiantes y contará con instalaciones de 14,200 metros cuadrados. De ese tamaño es la universidad. Son 4 niveles, son 90 aulas. Va a tener auditorios, espacios, sótanos también. Y todo ello diseñado para la creación, para la experimentación y en un lugar estratégico que es en Tlaxcuaque. Vámonos ahora con un resumen de noticias. Reporta la Coordinación Nacional de Protección Civil, saldo blanco en Teapa, Tabasco. Esto tras las lluvias provocadas por el Frente Frío número 30. La Secretaría de la Defensa activó el plan DN3E en la zona y evacuó a 8 personas que son atendidas en un refugio temporal habilitado por el DIF estatal. Avala la Corte multa para Grupo Salinas por 67 millones de pesos. Es por reportar en 2012 pérdidas mayores a las que registró en realidad. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que habrá una reparación integral del daño a las personas afectadas por el descarrilamiento del tren interoceánico y a las familias de quienes perdieron la vida en ese accidente. Como siempre, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro cariño a todas las personas que perdieron la vida, a sus familiares, a sus seres queridos. A partir del día lunes ya hemos iniciado para contactar a cada una de las víctimas o a sus familiares para darles una cita e iniciar con el proceso de reparación integral. Este año se invertirán 45,000 millones de pesos para la construcción de 24 unidades hospitalarias en todo el país. Informa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que una flota naval se dirige hacia Irán. Afirma que va a cumplir su misión con rapidez, como en Venezuela, en medio de las tensiones para lograr un acuerdo nuclear inmediato. Lo hizo a través de su red social Truth. Nos vamos, muchas gracias por su atención y compañía esta mañana. Nos vemos, Guadalupe, que tenga un excelente miércoles. Buenos días. Buenos días.